Listo. Camila, muy buenas noches. ¿Me escuchas? Por favor, ¿me podrías confirmar por el chat o por cualquier medio? Bueno, vamos a iniciar entonces la sesión del día de hoy. Bueno, bienvenido, muy buenas noches. Camila, por ahora el aprendiz que se ha conectado a nuestro proceso de formación. Iniciamos, bueno, Linda Quiñones también. Sí, quiero anotar una cosita por acá. Listo. Bueno, muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar nuestra sesión. Tengo aquí la apertura desayuna. El día de hoy, bajo el cronograma, entonces estamos con la ficha 311-8305. Teniendo en cuenta el proceso de formación que venimos llevando, se hizo un proceso de adelanto, entre comillas, de acuerdo a los anuncios que se presentaron. Entonces vamos a retomar un poco y entra a mostrar un elemento particular o un anuncio en particular que es importante. Y vamos en infografía, identificación y identificación de infografía sobre la teoría general de sistemas, identificación de procesos organizacionales y mapa de procesos de software a construir. Este proceso se implementó, este proceso de formación se implementó a partir del resultado de aprendizaje RAP, denominado caracterizar los procesos de las organizaciones de acuerdo con el software a construir. Bien, y la actividad de aprendizaje es la elaboración de diagramas o elaborar diagramas de procesos a partir de caracterización de los mismos usando técnicas de notación. Bien, estas evidencias en particular se estuvieron revisando el día de hoy. Tienen plazo, perdón, hasta el día de hoy, gracias a que un aprendiz pues, hizo una anotación específica, un recordatorio específico sobre este proceso. Bien, me parece supremamente importante mencionarlo. Vamos a darle a gran Angélica. Bien, muchísimas gracias a Camila, Angélica y a Linda por su proceso aquí definido. Bajo esta ficha definido como una especie de retoma, repaso y solución de dudas que se tengan sobre las evidencias que en este momento llevamos. Bajo el avance, entonces entramos en la fase de análisis, entramos con estas tres evidencias. Luego, esto se publicó el día 23 de febrero. Perdón. El día 23 de febrero, que fue una de las sesiones que están citadas para el 24. Luego hubo una del 10 de marzo, perdón, yo sé que hubo una antes. Aquí, la fase número 1, bienvenida a la fase de análisis. Bien, desde febrero miramos el tema del tema de paso correspondientes a la inducción. Luego de aquí, vamos a cerrar estas anteriores, como tratando de retomar, ¿no? Luego la sesión número 2 de la fase de análisis, donde se planteó que el 17 de febrero, entonces, de este año, a las 8 de la noche, como siempre, entonces tratamos las tres temáticas o las tres evidencias, no temáticas, sino evidencias. Bien. Luego, esta fue la sesión número 2, luego la sesión número 3, entonces ya nos trató sobre estas mismas evidencias para el día 24, o sea que pasamos del 17 al 24, y es correcto, del 17 de febrero
que fue el lunes al 24, luego sigue el 3 de marzo. Luego encontramos la siguiente que vendría siendo o fue siendo precisamente, no, esta no, esta es la número 3, sigue la número 4. 2, 3, la 4, me estaba saltando. La número 4 para el 3 de marzo, hace 8 días, básicamente, 7 días para ser específico, el 3 de marzo a las 8 de la noche también. Aquí ya cambiamos las cosas, porque ya empezamos a... ese que mencionó que pues realmente sí, el cronograma nos indica que vamos hasta el 10 con las primeras 3 evidencias de la fase de análisis. Sin embargo, pues a raíz de que pues las evidencias son un poco más sencillas y hay una serie de horas mayor para estas evidencias, donde nos indica lo que es el mapa mental sobre ingeniería de requisitos. Bien, el foro temático, fuentes de requisitos, diseño de instrumentos de recolección de la información y formulación del proyecto de software. Por último, mencionamos formulario de recolección de la información. Bajo ese orden de ideas, entonces empezamos a verificar lo que es el cronograma. Bien, después del 3 de marzo, esta es la sesión número 4, seguimos con la sesión número 5 de la fase de análisis. En esta sesión número 5 volvemos a tocar las últimas evidencias tratando de aclarar cualquier tipo de duda o inconveniente que se haya presentado. Eso se trató el día 10 de marzo. ¿Sí? O se va a tratar, se está tratando hoy, el día de hoy, 10 de marzo. Esos son los anuncios de invitación. Bajo ese orden de ideas, entonces verificamos en la plataforma Sayuna lo que es las evidencias. Entonces, por ejemplo, estas que lo que es la infografía, identificación de procesos organizacionales y mapa de procesos de software a construir. Estas 3 evidencias, como se alcanzan a observar, ya estuvo en proceso de calificación. Quedan todavía 2. Bien, queda restante 3 horas 52 minutos para que por favor los aprendices entreguen las evidencias. Muchísimas gracias a todos los aprendices que han entregado hasta el momento a tiempo todas estas evidencias. En general, hay algunas falencias, quisiera mencionar, algunos vacíos, porque pues realmente algunos simplemente denotaron lo que era o mencionaron lo que eran los procesos como tal en particular y todo lo que se venía confrontando frente a ellos. Sin embargo, no era muy factible la implementación de que me colocaran un mapa de procesos muy genérico de una empresa X. No. La idea es que el mapa de procesos nos sirva, inclusive la descripción del proceso nos sirva para entender el software en donde se encuentra. Bien, ¿cuál es su implementación? ¿Cuál es su implicación? Bien, es más, no implementación, perdón, ¿cuál es su implicación dentro del proceso que viene a impactar este futuro aplicativo? Esto aplica para la identificación de procesos organizacionales y ni hablar para el mapa de procesos de software a construir. Bien, entonces es importante que tengamos estos elementos en cuenta. Bien, bajo ese orden de ideas, entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta todo lo que debemos generar bajo estas evidencias. ¿Listo? Estas evidencias entonces se otorgó un espacio hasta el 10 de marzo, esta noche. Bien, esta noche. Entonces, por favor, es importante que entonces tengan en cuenta que hasta esta noche tienen ese proceso de entrega de estas evidencias. Bien, entonces, ya se había mencionado. Luego, las siguientes evidencias, de acuerdo a lo que nosotros conversamos y se publicó directamente en la plataforma Sayuna en la invitación, tenemos pendiente lo que es el mapa mental sobre ingeniería de requisitos, el foro temático, luego de esto el diseño de instrumento de la información, de recolección de información, formulario del proyecto de software y formulario de recolección de la información. Esto hace parte del segundo bloque definido bajo el cronograma para lo que es la etapa de análisis. Bien, esta cierra el 17 de marzo. ¿Listo? Cierra el 17 de marzo. Ya hay 2
pendientes por calificar, muchísimas gracias. Quiero hacer un énfasis en particular. Por favor, yo sé que se han presentado dificultades con la plataforma, pero en lo máximo posible, por facilitar el proceso de calificación, no lo entreguen en borrador. Yo, a los que entregan en borrador, perdón, y empiezo a calificar, yo les deniego la opción de realizar correcciones, ¿sí? Entonces, por favor, no entreguen en borrador si ya va a ser la entrega definitiva. Luego encontramos el foro temático de fuentes de requisitos. Muchísimas gracias a los que han aportado han hecho su aporte en particular dentro de la temática. Voy a proceder a leerlos, ¿sí? Para poder revisar qué han presentado y generar retroalimentación a través de la plataforma. Luego el diseño de instrumento de recolección de la información. Bien, ya tenemos uno para calificar. Formulación del proyecto de software, no hay nadie lo ha entregado. Y formulario de recolección de la información. Bien. Para estas evidencias, entonces se otorga lo que es el 17 de marzo para su respectiva entrega de acuerdo al calendario o al cronograma de especificado. Sin embargo, por favor, les ruego de manera comedida que realicen procesos de entrega lo antes posible para poder tener la oportunidad de retroalimentarlos y asimismo, pues entonces realizar un proceso de calificación. Yo les agradecería mucho. Igual, no siempre los voy a estar constantemente calificando solo ustedes. Entonces, espero que comprendan un poco esta situación. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración o comentario que tengan que realizar sobre lo que acabo de comentar? Bueno, teniendo esto en cuenta, vamos a definir o vamos a tratar el tema de uno de los anuncios que se trataron aquí. Bien, luego hacemos un resumen sobre la guía o sobre las evidencias que están involucradas sobre la guía. Esta, continuidad de la fase de análisis. Yo veo aquí a Linda Quiñones, a Angélica Ocampo, Katie Marcela y Camila Medina. Todas, muchísimas gracias, señoritas, por haber asistido a este proceso. Sin embargo, estoy observando aquí que, pues quiero ser muy claro, no me lo van a tomar a mal, espero que... Pero, por ejemplo, en el caso de Katie, vamos a ver cómo va, está el día, correcto. Angélica Ocampo, María Angélica Ocampo, ok, correcto. Es, sí, buenas noches, María Angélica. Vamos con Linda Quiñones y Camila Medina. Uy, uy, uy. Linda Quiñones. Permítame. Creo que no, Linda. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Es que yo tengo un inconveniente. Yo te lo dejé, de hecho, cuando subí la evidencia, porque una de las evidencias me decía del año pasado, del 2024. De hecho, aparece con retraso de un año de entrega. Pues tenía en cuenta que era sábado y yo la entregué el sábado en la noche, pero me aparecía con ese error. No sé si eso afecta. Dame un segundo, primero te ubico. Te ubico aquí en la lista. No, qué pena. Estaba viendo otra lista. Quiñones. Listo, Linda. A ver. ¿Cómo así no? Ahora sí. Pongámonos claros con esto. Linda, Michelle Quiñones Santa Cruz. Estamos hablando de la misma aprendiz, ¿cierto? Sí, correcto. Listo, Linda. Entonces, me da pena, pero entonces voy a hacer una revisión porque tú me estás comentando algo del año pasado. Ahora sí, no me quedó En muy la, claro la ese punto.
Eso, lo que pasa es que, bueno, esa es la primera vez que hago esta tecnología, pero cuando yo subí esta evidencia, fue la última, me aparecía que la entrega estaba retrasada un año, 364 días, es lo único, o sea, tenía en cuenta que había plazo hasta hoy para entregarla, pero me aparece con ese error, no sé si eso genera alguna inconformidad o esté generando algún retraso, o pues hasta ahora yo he revisado y voy bien, no sé, tú me dices. Bueno, Linda, muy buena pregunta, pero en este caso estás refiriéndote a las evidencias de la etapa de análisis, ¿cierto? Es correcto, sí, la fase de análisis. Ah, sí, sí, porque ya me estaba como preocupando frente al tema de la fase de inducción. Bueno, no, eso no es raro. Lo que pasa es que, de una vez les muestro, este es guía de aprendizaje 1, 1092 a 1, listo, debe ser 1. Esta. De pronto como para tratar de ser más claros, aunque pues realmente sí me gustaría saber qué evidencia en particular se tocó ese tema, pero pues habría que mirar, ¿no? Bueno, yo voy a tratar de abrir todas las que están de esta última fase como pendientes y con eso vamos mirando el caso. Pero entonces ya sé por qué es. Está el 10 de febrero, correcto, 10 de febrero, es esta. La mapa de procesos de software a construir, Sí, es la que esa. puede llegar a tener dudas. Y pues miremos a ver si la siguiente o la siguiente, no, solo esa. Pues realmente no hay inconveniente, ¿listo? Porque aquí yo te tengo el control y en el control estás al día. ¿Qué sucede? Yo les quiero mostrar. Si no, yo me voy aquí a configuración. La plataforma Sayuno me permite adicionar más contenido, más elementos, etcétera. Pero realmente el espacio de las evidencias ya viene construido de antemano. Entonces, pues no hay necesidad. Para eso lo publico en otro apartado que es el de material del curso. En fin, entonces, la evidencia, mira, arranca el 10 de febrero de 2024. Sí, entonces, ¿esto qué me indica? Que pues realmente la plataforma viene con un random, o bueno, no un random, sino con unas fechas ya predeterminadas, y yo pues realmente en mi proceso de como tratar de publicarles, perdón, y darles a conocer o abrirles las evidencias para que realicen las entregas, entonces yo simplemente configuro lo que es la fecha de entrega y la fecha límite, más muy pocas veces tengo en cuenta permitir entregas desde cuándo. Sin embargo, pues no hay problema, se coloca 2025. Hey, 2025, listo, y que pues realmente, digamos que arrancó el 10 de febrero de 2025. No, en pocas palabras, y siendo muy específico con Linda, no, no hay ningún tipo de inconveniente. Ah, bueno, aquí me dice la fecha límite de ser posterior a la de las entregas. Ah, ok. Vamos a cuadrar aquí. 2025, esto sí es incorrecto. Ah, bueno, yo ya La estaba muy fecha, la asustada. fecha Pensé que límite. ya con eso me iban a sacar. No, no, señora, no. Lo que sí debo ser muy claro es lo siguiente. Cuando hay cambio de fase y fase, sí hay el riesgo. Sobre todo lo que es fase de inducción a fase de análisis. Cuando hay fase de inducción a fase de análisis, por eso se remiten los planes de mejoramiento. Algunos aprendices, pues, por aquello motivo no aceptaron, no dijeron, no respondieron al correo electrónico con la firma o la aceptación del plan de mejoramiento. ¿Esto qué indica? Que se le otorgó la oportunidad, se le transmitió la oportunidad, el correo electrónico y el número de WhatsApp o el número telefónico es proporcionado por ustedes. ¿A quién? A Sayuna. Sin embargo, pues algunos instructores propenden el tema de implementar estrategias que les permitan volver a actualizar estos datos, pero no van a quedar sentados en Sena Sofía, son para nosotros los instructores, no más. ¿Listo? Como para favorecer el contacto. De igual manera, el objetivo acá es como decirle, señor aprendiz, pues hay una nueva oportunidad de entrega, pues consúmala, úsela,
de tal manera que podamos tener en cuenta todo lo que nosotros requerimos hacer. Bajo ese orden de ideas, pues realmente, bueno, pasaron cosas con los aprendices que no aceptaron. Entonces, como no aceptan o no cumplen con el requerimiento, ¿sí? En este caso no cumplen con el hecho, listo, yo acepto, pero volví y se me pasó la fecha, o no, realmente ya no lo entregué. Entonces, eso como que no, ya ahí sí no hay oportunidad. Ya se consultó con coordinación y coordinación dijo, desértelos, porque es de la fase de inducción a la fase de análisis. ¿Qué es desértelos? Pues realmente sanciónelos, sáquelos de la formación. ¿Sí? Entonces, pues realmente van a citar a la, puede llegar a suceder que sucedan, bueno, pueden llegar a, no, lo saca, mejor dicho, no hay más vuelta de hoja en ese caso. Luego, de la fase de análisis a la fase de planeación se puede presentar la misma mecánica. ¿Cuál es la diferencia? Que pues realmente la fase de análisis como tal ya conlleva un proceso mucho más extenso, entonces todavía hay mayor oportunidad de retomar, de recuperarse como aprendiz frente a la entrega de estas evidencias. Ojo, que quiero hacer un tema muy claro, porque hay aprendices que llegan y mencionan, profe, pues es que necesito que me abra la plataforma. Y entonces uno se pone, sí, claro, sí, señor, yo lo podría hacer con, pero ya, básicamente ya, no, no es ya. Eso se hace con una previa solicitud. ¿Listo? Esas solicitudes se tramitan vía correo electrónico. Eso tampoco garantiza que realmente se realice la apertura de estas evidencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente esa es una solicitud donde de manera muy puntual lo que se pide es que se abra una evidencia. ¿Por qué? Porque no cumplí con la entrega. ¿Listo? Entonces, en pocas palabras, es como tratar de otorgar una nueva oportunidad de entrega a este aprendiz. Y es completamente válida y que se puede llegar a dar, claro. ¿Que es bien recibida? No, realmente no tanto, ¿sí? O sea, no es algo como eh, muy positivo que hayan varios aprendices en este proceso. De tal manera, sin embargo, pues se trata de ser laxo, de ser como muy intermediario ante esas situaciones y lo que se procura es entonces realizar un llamado de atención. Bien. Se abre la evidencia, se responde el correo electrónico mencionando que la evidencia ha sido abierta correctamente junto con screenshots o pantallazos de que todo está correcto. Bajo ese orden de ideas, pues realmente, ¿qué pasa con el aprendiz? Pues el aprendiz tiene un plazo límite y ya. Si no, plan de mejoramiento. Si no, se envía al comité. Y si el comité le dice que sí, pues se hace otro plan de mejoramiento. Pero si el comité le dice que no, es no. No va más el aprendiz. Y ha sucedido casos donde el aprendiz no continúa. ¿Esto qué implica? Un año de sanción. ¿Listo? Implica un año de sanción. Y pues ya un retiro voluntario es un tema muy aparte, que son 6 meses. ¿Listo? Bien, entonces en términos generales es esto. Linda, muchísimas gracias por estar muy pendiente. Espero que este cambio, creo que este también, ya, 10 de febrero de 2025, 10 de marzo de 2025, para que realicen las entregas y gracias por la anotación correspondiente. Bueno, aprendices, ¿alguna duda, pregunta, aclaración y o comentario? Recordemos que bajo esta opción de entrega se define para el día de hoy. Bien. Y las subsecuentes evidencias, que la de que va desde el mapa mental sobre ingeniería de requisitos, pasando por foro temático, fuente de requisitos, luego diseño de instrumento de recolección de la información,
luego formulario del proyecto de software y formulación del proyecto de software y por último formulario de recolección de información. Son evidencias que van hasta el 17. Listo, se adelantó su formación, pero las evidencias como tal van hasta el 17. Vuelvo y lanzo la siguiente pregunta. ¿Tienen alguna pregunta, duda, aclaración o comentario durante este proceso de formación? Yo, profe, buenas noches. Buenas noches, Katie. Profe, yo tengo Ah, una bueno, no, duda. qué pena, discúlpame interrumpirte, Katie. Tranquilo. Yo quiero ser muy certero con algo. De pronto ustedes no lo están observando. Katie, deja la mano levantada, por fin, si tiene la pregunta. Vamos a utilizar el sistema de las manitos, porque la primera que alzó la mano fue Camila. Esto me da pena, pero pues tratamos de seguir ese orden como para que en adelante nos vayamos mecanizando en este proceso. ¿Listo? Entonces, Camila, muy buenas noches. Hola, Camila. Miremos el chat. Sí, profe, había una evidencia que al cargarla aparece con retraso de un año, sí. Listo. Ese tema pues ya quedó solucionado. Camila. Bueno, Camila no tiene, no sé, tiene algún inconveniente tal vez con el micrófono. Puedes utilizar el chat si tienes algún tipo de inconveniente. Yo lo estoy leyendo acá. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Muchísimas gracias, Camila. Mientras Camila escribe su pregunta, vamos a escuchar a Katie. Buenas noches, Katie. Ahora sí, muchísimas gracias y qué pena. Hola, profe, buenas noches. Yo tenía una duda en cuanto a las evidencias que son para el 17, son tres. Hay dos formularios. El primero dice diseño de instrumento de recolección de información y el otro dice formulario de recolección de información. Yo, profe, le quería hacer una pregunta y es que yo entiendo que el primero, el diseño del instrumento de recolección de información, va como más enfocado hacia el cliente, ¿cierto? O sea, como hacia la persona que me está contratando a mí o así para hacer el diseño del software y el formulario de recolección de información va como hacia el usuario, como hacia la persona que va a hacer uso de ese software. ¿Es verdad o estoy equivocada? Es una muy buena pregunta y vamos a contestarla de la siguiente manera. La primera evidencia básicamente nos indica lo que es el diseño del instrumento de la recolección de diseño del instrumento de recolección de información y el segundo es un formulario. ¿Qué pasa? Pues realmente el formulario es un diseño, es un instrumento. Pero aquí en la sección del instrumento de recolección de la información nos da la apertura a utilizarlo, a utilizar otras opciones. ¿Listo? O sea, nos da la apertura de utilizar otras opciones. Perdón. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué implica? Lo que es la utilización, por ejemplo, de una guía en específico para una entrevista, de la recolección de la información de la documentación, fuentes primarias, secundarias y terciarias de información, entrevistas, el mismo formulario si yo quiero aplicar una encuesta. Pero lo importante aquí es que cumplamos más que todo con las metas en específico de cómo es que se diseña el instrumento de la recolección. Ahora, ¿cuáles son los roles en específico de los cuales van destinados estos instrumentos? Sea un instrumento en general que ustedes definan dentro de la primera evidencia que diseñó el instrumento de la recolección de la información o siendo más específico con el formulario de recolección de la información. Hay un tema muy interesante que Katie menciona que es la palabrita o el actor cliente. Realmente eso es un poquito ambiguo. Que cliente, pues básicamente puede ser el ordenador del gasto que realmente me va a pagar o el cliente puede ser realmente el cliente final. ¿Listo? Y es el que se va a encargar de evaluarme también. De tal manera que el formulario de la recolección de la información está destinado como formulario para una encuesta.
Las encuestas son de opinión. Las encuestas, al ser de opinión, recolectan información genérica. Bien, no está especializada para actores en particular. Es decir, si yo diseño un formulario de recolección de la información para ejecutivos como para operarios, pues obviamente va a ser distinta, ¿sí? Pero es un conjunto mucho más macro. En cambio, el diseño de instrumento de la recolección de la información, si van a implementar un formulario que sea lo más específico posible a un actor que tenga un nivel mucho más alto o un cargo mucho más alto. Ya hablamos de cargos directivos, no ejecutivos, directivos. Suena un poco extraño de pronto que yo esté mencionando este tipo de cosas, estos roles como de dirección, que ejecutivo, roles como relacionados con la parte de gerencia, etcétera. Lastimosamente, pues tenemos que ser muy aterrizados en el tema de que muchas veces los que tienen presupuestos para proyectos de software son las empresas, ¿bien? Y empresas grandes, ¿sí? Ya bajo ese orden de ideas, entonces nosotros tenemos el formulario de recolección de la información, un público de roles generales y el diseño ya para elementos o roles muy específicos y que tengan un nivel muy alto. ¿Listo? Ese en general ese es el objetivo. Pensándolo desde el punto de vista de una entrevista. ¿Listo? Ahora, por otra parte, si yo quiero generar un formulario de recolección de la información, pues tengo que destinarlo muy, pero muy bien. Y no creo que para un nivel tan alto como cargo vaya a ser algo representativo, ¿listo? Porque van a ser muy pocos o uno nomás, ¿listo? Entonces, ¿yo para qué quiero generar un formulario como una encuesta para una persona nomás? Más bien es preferible agendar una encuesta, una entrevista. En términos reales, si es que se puede. ¿Listo? Eso sería lo ideal. ¿Qué información es importante tener en cuenta aquí para, por ejemplo, el formulario de recolección de la información? O bien datos personales, no soliciten ni números de cédula ni correos electrónicos por el tema de seguridad de la información, el tema de la política ¿de qué? De política de datos, ley de datos personales, ¿listo? Por otra parte, nombres, sí, obviamente, sí, es importante que lo tengan en cuenta. En el caso del formulario, repito, periodicidad o tiempo. Tratar de definir muy bien un tema de captura de datos de opinión con respecto a un software que sí ya se encuentra en este momento o una solución que ya se encuentre desplegada o en este momento corriendo. ¿Listo? Sea digital o no. Bien, sea digital o no. Entonces, tratemos de que eso es uno de los puntos muy importantes del formulario, esa periodicidad. Que también, pues realmente hay otros elementos que son importantes para poder yo tenerlos en cuenta. ¿Listo? Tener muy bien o tener muy claro, si yo tengo una población en particular, pues yo tengo que ser especializado en el tema de el lenguaje que voy a utilizar con ellos. No me refiero a programación, sino que no es lo mismo formular o diseñar un formulario de recolección de la información que vaya a los operarios, ¿listo? A de pronto unos jefes de turno. Un ejemplo. Los operarios pueden llegar a ser tal vez un poquito más técnicos o más específicos en algunos elementos del detalle del proceso en el cual están manejando. En cambio, ese rango intermedio, lo que es, por ejemplo, un jefe de turno, conoce el proceso, conoce muchos elementos, pero hay elementos muy puntuales que son detallados, especializados por parte del operario que pues realmente se van a obviar. Entonces van a hacer una información un poco más genérica o general más bien, es la palabra correcta, general. Y a medida que vamos subiendo vamos a encontrar información cada vez más general.
¿Listo? Tener en cuenta, por tanto, cuál es la población objetivo, como tal la cual yo me voy a encargar de ese proceso. Traten de justificar o definan la justificación por la cual se realiza la encuesta. ¿Por qué realizan la encuesta? Para recolectar información sobre qué y para qué. ¿Listo? Sobre todo que ustedes saben involucrarse en el proceso. ¿Listo? En este caso, debemos tener en cuenta que dependiendo de la empresa en la cual se encuentren elaborando, la encuesta tratan de hacerla muy puntual, muy concisa, si es que es una empresa donde realmente el, el empleado no va a tener todo el tiempo disponible. ¿Listo? Entonces se pueden llegar más bien a perder ese espacio y ese esfuerzo. Entonces es preferible ser muy puntual con las preguntas y tratar de, como dicen por ahí, desmenuzárselas. ¿Listo? Entonces tenemos que tener en cuenta estos elementos como tal dentro de nuestro proceso de diseño de una encuesta o de un formulario de recolección de la información. Para el diseño de instrumento de la recolección de la información, un guión si quieren hacer una entrevista. Los guiones no siempre se van a seguir al pie de la letra dentro de una estrategia de recolección como esta. Sin embargo, es importante que se vayan a seguir parámetros generales y para eso está la guía. La guía tiende a ser muy genérica, ¿bien? La guía tiende a ser muy amplia. Diseñan preguntas que estén disponibles solo y exclusivamente para lo institucional. Ojo porque estamos hablando de una entrevista. También es importante tener en cuenta antecedentes que se pueden llegar a presentar dentro de la problemática de tal manera que me permita analizarlo y de pronto muchas veces la información de un cargo mucho más alto pueda tener accesibilidad de esta información en particular. Entonces, todo ese tipo de eventualidades o estrategias que ya se han implementado para poder realizar el proceso son determinantes. ¿Listo? Entonces, espero haber contestado tu pregunta. Sí, profe, perfecto, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Bien, aquí vamos ahora entonces a leer la pregunta de Camila Medina. Profesor, creo que no me escucha. Ah, bueno, sí. El foro tiene fecha límite 3 de marzo, pero está debajo de las evidencias del 17 de marzo. ¿Quieres saber ese primero? Bueno, miremos este tema de este foro de fuentes de requisitos. Foro de fuentes de requisitos. Miremos el foro. Cómo está configurado. Puede llegar a suceder. Ah, bueno, acá aparece hasta el 3. Señora, tiene que configurarse hasta el 17. No hay problema. Se configura y qué pena con ustedes. Aprovechamos de una la grabación para realizar ese proceso. Ah, no, ahí está hasta el 17. Esa fecha de entrega. Pero vamos a cambiarlo acá. ¿Listo? Vamos a cambiarlo acá para que de pronto no se me van a asustar porque él todavía está en disponibilidad de seguir capturando información a través del foro. Bien, ¿alguna otra pregunta, duda, aclaración o comentario? Porque les tengo una noticia. Bien, entonces la noticia es la siguiente. Yo creo que por lo que vi no aplica para las aprendices que se encuentran conectadas aquí. Sin embargo, yo dejé una anotación directamente en Sayuna, un anuncio, y es la continuidad de la fase de análisis. Resulta que nosotros continuamos con el proceso de fase de análisis, sin embargo, pues hay que tener en cuenta que hay algunos aprendices que ya no van a poder continuar. Se solicitó a un aprendiz en particular, en una sesión se solicitó que, pues por temas de que no alcanzó a revisar el correo, etcétera, que pues sí, por favor se podría hacer algo excepcional con él.
o excepcional no, porque eso iba a aplicar para todos, ¿listo? Bajo ese orden de ideas, pues realmente yo consulté con coordinación y coordinación me dijo que no, ¿listo? Esa fue su respuesta tácita frente al caso y pues realmente sí, es verdad, el proceso lo indica así, la institución lo indica de esa manera y ante eso pues realmente es acatar este tipo de situaciones o de órdenes, ¿listo? Entonces dejo aquí sentado en la grabación y voy a leer textualmente. Estimados aprendices, espero que se encuentren muy bien. De acuerdo a los lineamientos de la institución y del proceso de verificación de las entregas de la fase de inducción, se define que los aprendices que no aprobaron dicha fase no podrán, perdón, no podrán continuar con la formación en la fase de análisis. Por tanto, las evidencias entregadas en dicha fase, entre paréntesis análisis, como para ser muy claro, no serán calificadas ni tenidas en cuenta. Bien, entonces entramos en un proceso coyuntural frente al caso. Bien, sin embargo, pues yo ya hice la gestión correspondiente frente al tema y pues realmente es importante aclarar que esto se dio una respuesta de esa manera. ¿Tiene alguna pregunta, duda, aclaración o comentario? Ojo que ya también debo mencionar, ojo con este tipo de cosas, entre fase y fase cambia las cosas, se les da el plan de mejoramiento y todo, pero entre fase y fase es un momento coyuntural, donde lo que se hace realmente es como un compilado todo y dice, uy, este aprendiz me debe un montón, qué pena con usted, pero no, ya no hay, ya se y pues obviamente también responsabilidad del instructor otorgar las oportunidades de continuidad específicas bajo el reglamento, ¿no? Entonces es por eso mismo también que quiero comentarlo. Miremos aquí una cosita. El 17 cae el lunes, después del lunes, o el mismo lunes realmente, pues la plataforma todavía va a estar abierta. Ya entraremos a ver otro bloque de evidencias. ¿Listo? Van a ser 4 evidencias en las cuales vamos a tratar. Y de aquí esa se nos traslada hasta casi el final del mes. ¿Listo? Ey, son supremamente importantes. Sí, son importantes. Bien, señoritas aprendices o señores aprendices, ¿tienen alguna pregunta, duda, aclaración o comentario ya para finalizar? Veo que no hay preguntas sobre las evidencias ni nada parecido. Vale, con mucho gusto, Camila. Muchísimas gracias por tu participación. Entonces, aprendices, bajo ese orden de ideas, si vamos hasta el 17 nos estaríamos viendo en esta misma sala, si se puede mencionar de esa manera, en este mismo espacio, para tratar las evidencias de especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales. Ya tratamos lo que es elementos un poco más técnicos y la tipología de requerimientos. Documento de especificación de requisitos. Bien, aquí un documento en general donde se va a otorgar un modelo para especificar cada uno de los requisitos de su aplicativo. Luego, taller para la determinación de las especificaciones funcionales de software y metodología a utilizar. Vamos a ver lo que son directamente otras metodologías en particular que nos van a servir al proceso de desarrollo, definir por qué como tal dentro de la información que nos proporciona la plataforma. Y por último, lo que es el informe de evaluación de los requerimientos. Hay 5 formas de evaluación de requerimientos. Entonces vamos a empezar a revisar esas temáticas a partir del día 17 hasta el día 28 de este mes.
¿sí? Van a tener del 17 al 28, 2 semanas para ese proceso. Bien. A los aprendices que en este caso no van a continuar, pues la idea no es implementar un proceso de... Ah, no, mentira, sí hay que implementar procesos de deserción. ¿Listo? Sí hay que implementar procesos de deserción. No siendo más, muchísimas gracias, señoritas aprendices. Gracias por su intervención, por sus dudas y sus preguntas. Les recomiendo mucho que entonces estemos muy pendientes. En algún momento tienen alguna evidencia pendiente de estas 3 que faltan y que cierran esta noche, que por lo que vi, no. ¿Sí? Por lo que vi, no. Pero creo que no. Entonces, por favor, tener muy en cuenta todo lo que acabo de mencionar y les deseo muy buena noche. Gracias, profe. Vale, muchas gracias. Muy buenas noches.